Fine es la compañía de audio especializada sobre todo en micrófonos que ha sacado su modelo AM8. Este modelo que promete tener muy buena calidad, al igual que los grandes micrófonos del mercado, a un precio increíblemente bajo. Pues bien, vamos a hacer un unboxing, un extenso review y lógicamente no puede faltar nuestro test de sonido para saber si realmente vale o no vale la pena. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, como siempre les recuerdo que si quieren un unboxing, un review o incluso comparativas de productos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios para traerlo lo más pronto posible al canal. Aprovechamos y les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Además recuerde que todos los resúmenes de nuestros videos estarán en TikTok, link en la descripción. Bien, como les decía al principio, lo que es Fine, una compañía de audio, se especializó en micrófonos y sobre todo micrófonos para el mundo gamer, streamer y sobre todo podcast también. Así que este tipo de micrófono que vimos en la página web y vimos unas cualidades increíbles en ella, en teoría nos sorprendió mucho más por su precio tan increíblemente bajo. Así que por eso vamos a colocarlo en un test de prueba bien profundo para ver si realmente vale la pena. Pero primero comencemos con nuestro rápido unboxing. Y bien, como siempre vamos a comenzar detrás la parte externa de la caja. Y es que en la parte frontal podemos encontrar la imagen principal del micrófono como tal, la cual está bastante imponente junto con su base ya armado. En la parte inferior podemos encontrar las siglas AM8, que es el modelo del micrófono como tal, y podemos encontrar también en la parte de abajo en letras pequeñas lo que dijimos al principio, que es un micrófono enfocado a mundo gamers, podcasting, video creadores y demás. Así que está muy bien por ese lado. Una característica que sí nos llamó la atención de la caja por fuera es simplemente en la parte superior, que nos dice que tiene dos tipos de conexiones, USB-C y XLR. Eso es un micrófono que cambia totalmente las perspectivas de muchos micrófonos del mercado. Y es que ¿por qué? Porque podemos llamarlo como un micrófono híbrido, por así decirlo, ya que tiene dos tipos de conexiones, así que pueden manipularlo de diferentes maneras en su setup. Así que un muy buen punto a favor. Ahora, por la parte de atrás tenemos también imágenes en diferentes ángulos y unas pequeñas características, al igual que en la parte lateral, que tiene las características del micrófono que veremos a profundidad más adelante. Por ahora vamos a abrir el micrófono y vamos a encontrar en la caja un pequeño manual, o bueno, ni tan pequeño porque se ve bastante amplio, totalmente a color, donde nos está mostrando y especificando cómo configurar y poder adaptar nuestro micrófono tanto para Windows como para Mac. Así que muy bien por ese lado, vamos a colocarlo aquí a un lado. Y también tenemos la base, que en la parte de abajo se ve que es como alcolchable para que sea totalmente rígido y no se mueva fácilmente. Internamente se nota que es metálico para que pese bastante, pero en la parte de al frente sí es de plástico como para decorar, así que pues estamos bien por la parte de la base. Vamos a quitar esta parte de acá y vamos a encontrar en la caja el cable y el micrófono. Primero comencemos por el cable, y es un cable que aunque no es trenzado, sí se puede ver que es de muy buena calidad de material y bastante grueso y resistente, así que por ese lado vamos muy bien. Tenía una conexión USB-A por un lado y USB-C por el otro, así que para los que estaban pensando que de pronto la conexión USB-C, que sabes que mi computadora y demás no tiene una conexión USB-C sino USB-A, pues bien, no se preocupen, la parte USB-C era para el micrófono directamente y se conecta a través de USB-A a cualquiera de tus periféricos, así que muy bien por ese lado. El cable tiene aproximadamente 2 metros de distancia, así que es un cable que para mi concepto personal está bastante amplio para poderlo conectar a cualquier setup de nosotros. Y a lo último tenemos la cereza del pastel, que es el micrófono como tal. Vamos a sacarlo y vamos a encontrar que es un micrófono que sí se ve pues bastante grande, no se ve para nada pequeño, la verdad lo pensaba ver un poco más pequeño, pero está bastante grande y tiene muy buenas características y muy buenos acabados que vamos a ver más adelante en detalle. Por ahora vamos a ver que no tenemos nada más en la caja, así que vamos a guardarlo. Vamos aquí a sacar el manual y vamos mientras tanto a ir armando el micrófono en la base para poderlo detallar mucho mejor. Y bien, para empezar hablando de las especificaciones de este micrófono, podemos decir que es un tipo de micrófono dinámico con un patrón polar cardioide, y tenemos conexiones de salida dos, como la tipo C y la tipo XLR, que ya dijimos anteriormente, las cuales se pueden conectar a través de una consola mezcladora o directamente por el puerto USB-C a la PC, a la laptop o a tu PlayStation 4 o 5, porque sí, es compatible con PlayStation. También tenemos un consumo de energía por USB de 5 amperios a 0.25 voltios y tenemos una frecuencia de muestreo de 16 bits 4448, una respuesta de frecuencia de 50 a 16 y una relación de menos 80 decibeles, una sensibilidad de menos 50 y un peso total de 1 kilo contando la base. Ahora, el micrófono solamente con el brazo podemos contar con 400 gramos nada más, algo bastante ligero para un brazo hidráulico en tu setup. Y bien, sacando el micrófono de la caja, simplemente es enroscarlo sobre la base y ya tenemos listo y fácil de usar nuestro micrófono. Así que vamos a ver primero que todas las cualidades como tal en la parte
externa. Primero contamos con 3 botones en la parte frontal. Contamos con el principal, que simplemente es un botón touch para poder prender o apagar la iluminación del micrófono, y si ustedes lo mantienen oprimido durante 2 segundos pueden prenderlo o apagarlo, y si le hacen un pequeño touch cada constante van a cambiar el tipo de color en su gama de colores. Ahora, en el botón central es la parte para poder subir o bajar las ganancias del micrófono como tal, y el último botón es para poder subir o bajar el monitoreo de los audífonos de la salida de audio del micrófono. Así que por ese lado muy bien. Y por la parte de atrás podemos encontrar el botón que también es touch, simplemente para poder colocarle mute o silencio al micrófono. Bastante práctico para poderlo ustedes utilizar fácilmente sin necesidad de estar entrando al software y esas cosas. Ahora, si le quitamos la malla a la parte de arriba, podemos encontrar que el micrófono como tal está reforzado por una malla metálica bastante buena y resistente, tanto por todos los lados como por la parte de arriba. Entonces eso está muy bien, nos da una muy buena confianza por si acaso cualquier tipo de accidente. Y por la parte de abajo tenemos simplemente los tipos de conexiones del micrófono, que estamos hablando de la conexión XLR, que es la conexión que se conecta a consolas mezcladoras y demás, y que si tú no tienes ese tipo de consolas, pues simplemente puedes conectarlo con el puerto USB-C directamente a la PC o al PlayStation 5. Sí, es compatible con PlayStation 5 y con PlayStation 4. Y también tenemos la conexión plug de 3.5 milímetros para poder conectar nuestros audífonos y poder monitorear la salida de audio, como dije anteriormente. Así que en la construcción como tal está muy bien. Los materiales son en plástico, un plástico decente reforzado. Lógicamente no lo imaginábamos porque por su precio hay que economizar en materiales sin dejar de tener lo que es la ganancia del micrófono en una muy buen estatus. Entonces por ese lado vamos muy bien. La base es metálica y de hierro, y lo que es el gancho como tal también es de hierro, pero el micrófono como tal solo está bastante liviano. Ahora sí, vamos a conectarlo para ver su RGB y sobre todo hacer los test de pruebas del micrófono para ver si realmente es tan bueno como aparenta. Bien, ya teniendo el micrófono conectado, vamos a encontrar primero que todo que la iluminación RGB se ve bastante bien en la parte inferior del micrófono, dándole un pequeño plus gamer. Ahora, por otro lado, vamos a colocar lo que es la ganancia del micrófono al 50% en la parte mecánica del micrófono, y no vamos a hacer ninguna modificación de audio en edición en la computadora. Así que lo vamos a conectar por USB-C y no por XLR, ya que muchos de ustedes de pronto no tienen consola mezcladora y demás, así que lo vamos a conectar directamente a la PC. Así que vamos a pasar al audio del micrófono en estos momentos. Y bien, ahora me están escuchando con el audio del micrófono, el cual si se escucha desde aquí, desde lejos, se va a escuchar un poco bajo, ya que estoy bastante lejos del micrófono, y el micrófono como tal, como les dije, es dinámico, así que les aconsejo que lo tengan en una mesa un poco más cerca y así se escuchará mucho mejor. Este audio ya se escuchará un poco más alto y un poco más decente. Ahora, realmente ustedes tienen que hablarle directamente a la parte de acá arriba, por lo que es dinámico, y no a los lados, porque si ustedes en estos momentos dejan de hablarle aquí y empiezan a hablarle a través de los lados, se va a escuchar mucho más bajito, mucho más bajo, y no se va a escuchar la misma calidad de audio. Así que cuando ustedes hablen directamente tiene que ser aquí en la parte de arriba. Así que por eso se los aconsejo es que si tienen algún tipo de brazo de ayuda sería mucho mejor, porque lo podrían colocar en un brazo y poderlo colocar aquí en lado diagonal y no de frente a la boca, ya que si ustedes lo colocan de pronto enfrente a la boca, eso escuchará un poco más distorsionado, con un poco de la pela S y demás, un poco más saltado y más salpicado. Entonces es mejor que trabajen el micrófono aéreo así, o si ustedes tienen en mesa, lo van a colocar un poco más cerca a la boca, más o menos a unos 3-4 centímetros, para que se escuche mucho mejor. Entonces ustedes lo están escuchando ahorita, nosotros lo vamos a escuchar en postproducción, así que por favor díganos aquí abajo en los comentarios qué les parece esta calidad de audio. Repetimos que no está siendo editado ni modificado en ningún momento, es totalmente orgánico. Estamos sacándolo de la caja, lo conectamos sin ninguna modificación, se está grabando este audio. Así que danos tu comentario en la parte de aquí abajo a ver qué te parece la calidad. Y bien, como nos pudimos dar cuenta en el test de sonido, realmente el micrófono tiene una muy buena recepción de audio y también tiene una muy buena cancelación de sonido externo, y eso que simplemente lo conectamos salido de la caja directamente a la computadora sin ningún tipo de modificación en la ecualización, un sonido totalmente orgánico y estándar. Ahora imagínense en poderlo modificar a nivel de ecualización dentro de su computadora, sería mucho mejor a través del OBS o demás programas personales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el micrófono no tiene un software como tal, pero creeríamos nosotros en nuestro concepto personal que no lo necesita, ya que se puede ecualizar de cualquier otra manera. Ahora, otro punto de pronto malo a corregir sería la fabricación, hacerle un cambio de botones
cables, tanto el mute o silencio de la parte de atrás con el de la iluminación, intercambiarlos, ya que probablemente e inconscientemente podremos estar tocando el botón de mute en la parte de atrás cuando estemos moviéndolo y poder colocar en silencio en pleno streamer o en plena grabación prolongada, y eso nos daría un buen dolor de cabeza. Así que sería como los únicos puntos a corregir de parte personal de nosotros a la compañía. De resto, el micrófono como tal está excelente, tiene muy buenos acabados, tiene unos muy buenos pesos y unos muy buenos diseños, así que realmente vale mucho la pena, y sobre todo por su precio. Y es que estamos hablando de un micrófono de tan solo $55 en el mercado actualmente. Ahora, en Mercado Libre y Amazon varían sus precios según cada uno de sus países, pero para eso vamos a dejar los links en la parte de abajo de la descripción para que ustedes vayan y comparen. Además de que Amazon Estados Unidos tiene una promoción por este mes en $46 el micrófono, así que aún más barato. Así que realmente vale la pena y se los aconsejamos 100%. De esta manera hemos llegado al final de este video y espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, que están esperando, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review ni video. Nos vemos la próxima semana en un próximo review. Bye.